las ecuaciones diferenciales de primer orden, que ya hemos dado ya muchas veces esa clasificación y hemos trabajado bastante. Y luego vamos a ver las ecuaciones diferenciales de orden superior. ¿Bien? Entonces, estamos dentro de las ecuaciones diferenciales de orden superior, donde la forma general de una ecuación diferencial de orden n se le llama, ¿ya? Vamos a tener una función que depende de x, y prima, y segunda, y tercera, y enésima, igual a 0. Es decir, aparecen diferentes derivadas, ¿ya? Ya no es solamente y prima, aparecen derivadas. Disculpe, señora. Sí. No están mostrando nada. Ahí no estoy mostrando pantalla. Ay, perdón. Me olvidé. Ya. Ya. Entonces, tenemos las ecuaciones diferenciales de orden superior. En la clasificación general, nosotros hemos tenido ecuaciones de primer orden y ecuación diferencial de orden superior. Entonces, la forma general de una ecuación diferencial de orden n es de esta forma. Tengo una función que tiene x, tiene y prima, y segunda, y tercera. No sabemos qué orden, ¿ya? Pero ya no aparece solo la primera derivada, sino aparece ya varias derivadas, ¿ya? Bien, esta ecuación tiene una solución general de la forma f, x, y, c1, c2, c3, c sub n igual a 0. Entonces, fíjense, ya aparece cada constante de integración vamos a hallar su valor cuando nosotros queramos hacer una solución particular, ¿ya? Pero C sub n, C sub 1, C sub 2, C sub 3, C sub n, el número de estas constantes depende del orden de la ecuación diferencial. Por ejemplo, si yo tengo f de x, y prima, y segunda, y tercera, igual a 0. Entonces, voy a tener una función que depende de x, y. Fíjense, tengo hasta de tercer orden ahí. Tengo hasta de tercer orden. Entonces va a aparecer C1, C2, C3.
igual a 0. Esto es una solución general. Bien, es una solución general de la ecuación diferencial. Ahora, si se tienen ciertas condiciones, ya sean de valor inicial, ¿no? Entonces obtenemos la solución particular. A esta solución particular le llamamos solución de Cauchy. ¿Ya? Una solución de Cauchy. Bueno, le dan un nombre nada más, pero vamos a tener ya una función que depende simplemente de x, y igual a 0. Esta es una solución particular, ¿cierto? Ya las diferentes constantes de integración ya tomaron un valor debido a las ciertas condiciones que me dan el problema. Así como hemos estado haciendo en las aplicaciones, yo doy dos condiciones en todos los problemas, o uno solo, depende de qué tipo es el problema. Con esas condiciones yo hallo una solución particular, ¿cierto? Es decir, encuentro las diferentes constantes que tengo en el problema. En este caso, las diferentes constantes son inconstantes de integración que nacen de ahí. Vamos a dar un ejemplo para que ustedes vean ahí. Yo tengo la tercera derivada de y 3 veces con respecto de x igual a x cubo más 2. Esta es una ecuación diferencial de tercer orden. Fíjense cómo vamos a resolver. Cuando hemos llamado derivada al cubo de y con respecto de x al cubo, eso es derivar con respecto de x la segunda derivada, ¿cierto? Entonces esto yo lo puedo escribir como la derivada con respecto de x de y segunda es igual a x al cubo más 2. El diferencial de la y segunda es igual a x al cubo más 2 por d de x. Fíjense, como todo yo lo estoy expresando como diferenciales de funciones conocidas, esta es como si fueran exactas o como si fueran de variables separables. Integro, porque fíjense, están separadas las variables. Esto se me va y me quedaría y segunda, que sería la segunda derivada de y 2 veces con respecto de x cuadrado, que es la notación, igual a x a la cuarta sobre 4 más 2x más c1, ¿no? Bien, si eso, yo sé que la segunda derivada de y 2 veces con respecto de x viene a ser la derivada con respecto de x de y'. Entonces voy a tener la derivada con respecto de x de y' igual a x a la cuarta sobre 4 más 2x más c1. Entonces yo tengo el diferencial de y' es igual a x a la cuarta sobre 4 más 2x más c1, todo eso por d de x. Luego nuevamente integro. Se me va y me quedaría y' es igual. Integro x a la quinta, 5 por 4, 20. 2x cuadrado sobre 2 más c1 por x, porque estoy integrando y aparece la segunda constante de integración, ¿no? Y esta es una ecuación diferencial
de primer orden. De variables separables, ¿cierto? Entonces tengo el diferencial de y, x a la quinta sobre 20 más x cuadrado más c1 por x más c2, todo por d de x. El d de x pasa a multiplicar nuevamente, integro. Esto se me va. Y y es igual 6 por 2 son 120, más x al cubo sobre 3, más c1 por x cuadrado sobre 2, más c2 por x más c3. Y esta viene a ser la solución general de esa ecuación diferencial. Y este simplemente es un ejemplo de una de las clasificaciones que estamos dando, simplemente para mostrarle que si la ecuación en este caso es de tercer orden, fíjense, la ecuación era de tercer orden, que sería esta. Ya con cualquier método que nosotros vamos a ocupar, esta es una de las ecuaciones que permiten reducir el orden. ¿Bien? Entonces, fíjense cómo aparece C1, C2 y C3. Y así vamos a ver que viendo los diferentes métodos de integración, vamos a ver, o los diferentes métodos de solución, vamos a ver que aparecen las diferentes constantes de integración. ¿Ya? Si nosotros damos tres condiciones acá, por ejemplo, yo le puedo decir, si x vale 0, cuando y vale 0, encuentro C3. Si x vale 0, cuando y' vale 4, por ejemplo, ya tengo otra ecuación, otra solución ahí, tal vez para C2 y así sucesivamente. Y entonces yo puedo encontrar con esas condiciones la solución particular. ¿Ya? Bien, hasta aquí, a ver, revísenlo, ese método, para que ustedes lo vayan aprendiendo. ¿Qué es lo que yo he hecho ahí? ¿Qué se hizo? Solamente separar e integrar, ¿cierto? Nada más. ¿Ya? Nada más. Entonces, lo único que yo digo va a depender del orden de la ecuación diferencial para que aparezcan las diferentes constantes de integración. Bien, entonces, vamos a clasificar ahora así como le hemos clasificado las de primer orden, ahora vamos a clasificar las de orden superior. Inciso A. Ecuaciones diferenciales lineales. Mejor lo pongo. De orden n. Inciso B. Ecuaciones que admiten la reducción del orden. ¿Ya? Ecuaciones que admiten la reducción del orden. Bien, entonces, fíjense, la que nos va a llevar mucho tiempo es el inciso A. ¿Ya? Y vamos a ver que esas son las más importantes dentro de la vida profesional que ustedes van a hacer, o de la vida del estudiante que van a tener ustedes. Porque en cualquier momento, en cualquier materia, en cualquier carrera,
siempre vamos a estar solucionando una ecuación diferencial lineal, son las más aplicables, ¿ya? Ya sea de primer orden o ya sea de orden n. Entonces, estas ecuaciones lineales son súper importantes. Por eso aparecen muchos métodos que vamos a ver cuándo vamos a aplicar cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, y es ahí donde un método se hace más complicado que el otro, entonces nosotros vamos a ver cuál es la facilidad de aplicar un método, ¿no? Pero fíjense, aquí ya simplemente digo lineales, ya no tengo que buscar, será homogénea, será reducible a homogénea, será reducible a lineales, tendrá factor de integración, qué sé yo, será. Fíjense, nosotros hemos dado una gama tremenda ahí de métodos que me permiten resolver una ecuación de primer orden, ¿cierto? Acá simplemente digo lineales, nada más. Es decir, son fáciles de reconocer, ¿ya? Porque no tengo más otra. En el inciso A, que es la que nos va a llevar, el inciso B nos va a llevar una clase y media, no es más. Pero esas, las lineales, nos va a llevar por lo menos unas 2 o 3 semanas. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cuáles son las lineales. No voy a repetir siempre de orden n porque ya sé que es de orden n o de orden superior, ¿ya? Siempre van a ser de orden superior. Entonces, ecuaciones diferenciales lineales. Vamos a ver aquí a uno. Vamos a ver que están las lineales con coeficientes constantes. A2, las ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes variables. Entonces, mucho depende del coeficiente constante y la otra es con coeficiente variable, ¿ya? Entonces, vamos a ver, ¿cuál es la forma general de esta ecuación lineal? ¿Ya? La ecuación general de una lineal es, a ver, f sub n de x por la derivada enésima de y con respecto de x a la n más f sub 4 de x por la derivada cuarta de y con respecto de x a la cuarta más f sub 3 de x por, vamos a ocupar esta otra notación, y tercera, más f sub 2 de x por y segunda, más f sub 1 de x por y prima, más f sub 0 de x por y es igual a q de x, ¿no? Esta es la forma general de cualquier ecuación lineal. ¿Ya? Esa es la forma de una ecuación lineal. ¿Ya? Entonces, fíjense, hay las lineales con coeficientes constantes y las lineales con coeficientes variables.
A ver, ¿qué le hace parecer a ustedes esa ecuación? ¿Se parece a qué? ¿A qué se parece? Polinomio. A un polinomio, ¿cierto? A un polinomio, se parece a un polinomio. Es decir, por eso que yo les decía en la anterior clase que es importante que ustedes sepan resolver el polinomio, ¿ya? Muy importante que sepan resolver el polinomio, porque fíjense, las lineales no son más que una función polinómica, ¿ya? Entonces, vamos a ver, ¿en qué consisten las ecuaciones diferenciales? La 1, con coeficientes constantes. ¿Ya? Fíjense, voy a volver a copiar esto de acá. Lo vamos a pegar aquí. Ya, pero fíjense, las diferentes derivadas tienen un coeficiente. ¿Sí? Esto que estoy borrando son llamados coeficientes. ¿Ya? Yo les estoy borrando los coeficientes. ¿Ya? Pero fíjense, yo les borré f de x, ¿no? Los f de x le borré. Y aquí le voy a poner a sub n, a sub 4, más a sub 3, más a sub 2, más a sub 1, más a sub 0. ¿Ya? Es decir que a sub n, a sub 4, a sub 3, a sub 2, a sub 1, a sub 0 son un número real. Es decir, son constantes. ¿Sí? ¿Lo ven, no ven? Son constantes. Ahí sí es un polinomio casi, ¿no? En las diferentes derivadas. Se parece a un polinomio. Bien, entonces, fíjense, aquí voy a escribir A1, 1. Voy a tener las ecuaciones diferenciales y aquí voy a agregar un término, ecuaciones diferenciales lineales, homo NA, homogénea, con coeficientes constantes. Bien, esto es si Q de X es igual a 0. Entonces, yo voy a tener la misma ecuación de acá. Y aquí, en vez de que decir Q de X, yo le voy a decir igual a 0. Muy grandote, ¿no? Igual a 0.
Entonces, vamos a tener a 1, 2, ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas. Con coeficiente constante. ¿Bien? Esto es si Q de X es diferente de 0. No importa si es una función de X, si es 1, si es 3, si es menos 5, pero tiene que ser diferente de 0. Entonces, aquí yo voy a tener que yo tengo un Q de X. ¿Ya? Tengo un Q de X. Bien. Entonces, hay lineales con coeficiente constante que van a ser homogéneas y hay que van a ser no homogéneas. ¿No ven? Esto es como un resumen. ¿Ya? Bien. Es decir, que dentro de las lineales con coeficientes constantes vamos a tener las lineales homogéneas y lineales no homogéneas. Bien, ahora vamos a hacer la clasificación. Copiar. De 1 a 2. Vamos a tener ecuaciones diferenciales. No copió todo. Lineales. Con coeficientes variables. Entonces, ¿cuáles son esas con coeficientes variables? Serían estas primeras que tienen la forma general que yo tengo acá. Bien. Vamos a pegar. Entonces, estas son las coeficientes variables. Pero ¿cuál es la diferencia con las anteriores? Que f sub n de x, f sub 4 de x, f sub 3 de x, f sub 2 de x. ¿Por qué le estoy poniendo f sub 2 de x? Porque ya están en función de x, ¿no ves? Además, q de x son cualquier función de la variable independiente x, ¿no? Depende de x. Por eso se le llama de coeficientes variables. Entonces voy a tener igualmente acá A2, 1, ecuaciones diferenciales lineales homogéneas con coeficiente variable. Esto es si Q de X es igual a 0. A2, 2
ecuación diferencial lineal no homogénea con coeficiente variable. ¿Cuáles son estas? Si Q de X es diferente de 0. Entonces, tenemos las lineales homogéneas y las lineales no homogéneas. Si Q de X vale 0, si Q de X es diferente de 0. ¿Ya? ¿Dónde? Aquí, en este Q de X. Eso es lo que me determina si es homogénea o no homogénea. Entonces, esas serían las clasificaciones de las ecuaciones diferenciales lineales. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ver cada una de ellas, van a revisar, ya que son las más importantes, y ahí vamos a ver muchos métodos. Pero, como les digo, ya no hay la tarea de reconocer como nosotros hemos dado en las de primer orden, sino ya es solamente lineal. ¿Ya? Hay una muy poca, que en algunos libros casi no hay, que son las ecuaciones diferenciales, esto es el inciso B, que admiten la reducción del orden. ¿Ya? Y aquí vamos a ver B1, ecuación de la forma derivada enésima de y con respecto de x a la n igual a q de x. Fíjense, esta ecuación ya la hemos resuelto acá. Aquí, fíjense, tercera derivada es igual a q de x, ¿sí? Está separado. De esa forma y de esa forma nosotros la facilinga la resolvemos, ¿no? Aquí le voy a poner, por ejemplo, para que ustedes se fijen que ya le hemos resuelto esa. Y no es otra forma que esa nomás. Por ejemplo, esa de ahí. ¿Ya? Bien, inciso B2, ecuación de la forma. A ver, vamos a ver cómo la reconocemos. F de X y ekésima y enésima igual a 0. Estas son derivadas, ¿no? No es y elevado a la k, sino derivada, ¿ya? Entonces, vamos a tener que en esta ecuación, ¿cómo la reconocemos? La ecuación no contiene la variable dependiente y. ¿Ya? B3. Ecuación de la forma pero ¿cómo la reconocemos esta? La ecuación no contiene la variable independiente X. Allá no contiene Y, aquí no contiene X. Y aquí vamos a poner
para que ustedes vean aquí una nota. La derivada késima de y con respecto de x elevado a la k es y elevado a la k. Ya es una derivada. No es y elevado a la k, como le digo. Bien. B4, ecuación de la forma f de x, y prima, y segunda, y enésima igual a 0. ¿Cómo reconocemos esta? La ecuación contiene las dos variables, x y y. ¿No? Contiene x y contiene y. Pero decimos que esta ecuación debe ser homogénea respecto a y sus derivadas, ¿no? Respecto a y sus derivadas, que tiene que ser homogénea. ¿Bien? Fíjense, cuando nosotros hemos dado el concepto de homogeneidad en las de primer orden, nosotros hemos dicho es homogénea con respecto a las variables x y y. Pero aquí yo voy a decir es homogénea con respecto a y cualquiera de sus derivadas. Si ustedes se acuerdan, anteriormente hemos puesto t por x, t por y, ¿no ven? Aquí vamos a poner t por y prima, t por y segunda, t por y, etc. Ya en su debido momento vamos a ver cómo la podemos expresar mejor esta, ¿ya? B5, ecuaciones de orden n que permiten expresarlas como diferenciales de una función conocida. ¿Ya? Es decir, fíjense, cuando nosotros habíamos hablado de las exactas en las de primer orden, nosotros hemos dicho uno de los métodos que yo les enseñé, por eso les enseño ese método. Uno de los métodos que yo les he enseñado es que yo la puedo escribir, puedo agrupar sus términos, ¿se acuerdan? De tal forma en que yo la puedo expresar esa agrupación de términos como una diferencial de una función conocida. Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando yo tenía x por d de y más y por d de x, lo agrupaba esto y podía decir es el diferencial del producto, ¿cierto? Igual acá, yo puedo agrupar y puedo escribirle como diferenciales de funciones conocidas. Por ejemplo, ¿no ves? ¿Sí? De eso se trata. ¿Sí? Entonces, fíjense, estas de acá, las inciso B, una clase, yo creo que por demás, ¿ya? Porque son muy raras, pero hay, en los libros están, ¿ya? Pero las que nos va a llevar mucho tiempo son estas azules, no estas negras, ¿ya? Estas que hemos clasificado acá, ¿ya? Que son las de orden, las lineales, ¿no? Importantísimo, ecuaciones diferenciales lineales, así de grandote lo vamos a exponer para que no se pierda el título. Ecuaciones diferenciales lineales, ¿ya?
Es para que no se pierda el título. ¿De acuerdo? Y después las otras son las que admiten la reducción del orden, nada más. Inciso B, ecuaciones diferenciales que admiten la reducción del orden, así se llaman. ¿Bien? Entonces, esta sería toda la clasificación y con esto casi hemos terminado el programa. ¿Bien? Bien. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a empezar con las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas con coeficientes constantes, ¿no? Esta, el A11, ¿no? Porque ya hemos visto que tiene que ser con coeficientes constantes, ¿no? Entonces, vamos a empezar con esto, con el A1, copiar, ya vamos a empezar el método. Pegan. ¿Ya? Y vamos a empezar con el A1, ¿no? El A11. Con esto de aquí. Entonces, aquí vamos a poner un título grandote. Lineales con coeficientes constantes, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver. Las lineales con coeficientes constantes que tienen esa forma, ¿ya? Aquí, para que nos vamos un ratingo, vamos a poner unos ejemplos ahí. Por ejemplo, vamos a tener y tercera menos 5y segunda más 17y prima menos 13y igual a 0. Cuarta derivada menos y segunda igual a 0. Por ejemplo, vamos a tener y tercera menos 3y segunda más 3y prima menos y igual a e elevado a la x. ¿Cierto? Entonces, fíjense, la primera y la segunda, ¿qué son? ¿Cómo las puedo clasificar? La primera y la segunda, ¿cómo las llamo? A ver, yo quiero escucharlo de parte de ustedes. Por ejemplo, voy a tener y quinta menos y cuarta es igual a x por l a la x menos 1. Bien, ¿cómo la llamo las dos primeras? ¿Cuándo hemos dicho que es homogénea? Fíjense, ¿cuándo es homogénea? ¿Alguien se acuerda? Igual a 0. Entonces, fíjense, aquí lo más importante de esto es que aquí el coeficiente es 1, aquí es menos 5, aquí 17, aquí es 3, menos 3. 1, 1.
1 menos 3, 3 menos 1, 1 menos 1, ¿cierto? Esos son los coeficientes, ¿ya? Entonces estas son con coeficientes constantes porque sus coeficientes son unas constantes. Esta y esta van a ser homogéneas. Esta y esta de aquí van a ser no homogéneas. ¿No ven? Si Q de aquí vale 0, entonces este es homogénea, pero no dejan de ser lineales con coeficientes constantes, ¿no ven? Bien, entonces, vamos a, de lleno, vamos a estar las lineales con coeficientes constantes, que nosotros aquí le hemos anotado de esta forma. ¿Ya? Igualada a 0. Listo. Entonces, fíjense, aquí vamos a poner una nota importante. Antes de entrar a dar un método, ¿ya? Antes de entrar a dar un método para resolver estas ecuaciones diferenciales, debemos conocer la siguiente teoría, ¿ya? Debemos conocer la siguiente teoría, ¿ya? ¿Cuál es la teoría que nosotros vamos a conocer acá? ¿Ya? Vamos a conocer lo que es un determinante de Bronsky, ¿ya? Ahí vamos a aprender a conocer. ¿Y para qué nos sirve ese determinante de Bronsky? ¿Ya? ¿Para qué nos va a servir ese determinante de Bronsky? Aquí es donde yo voy a aprovechar la teoría del álgebra lineal, ¿ya? Para la teoría del álgebra lineal para no integrar, ¿no? Porque vamos a ver que son las únicas ecuaciones, que vamos a permitir que no integramos, porque después en toditas, como ustedes ven hasta ahora, y la subsiguiente vamos a integrar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la teoría que nosotros vamos a aprender ahora? Dice independencia lineal de funciones. ¿Ya? Este es un tema. ¿Han visto esto en el álgebra lineal? Hola, hola. Hola, hola. ¿Han visto dependencia, independencia lineal de funciones en álgebra lineal? No los escucho. Por mi parte no. Nada. ¿Los demás?
Todavía no llegamos ahí, ingeniero. Ya, yo les vuelvo a repetir, esta es una de las materias en que nosotros ya, como se dice, ya es el rebote de todas las demás. ¿Ya? Si ustedes ven, yo factorizo, yo simplifico, yo hago operaciones algebraicas, yo derivo, yo integro, yo hago diferenciales exactas, yo hago diferenciales, derivadas parciales. Aquí vamos a empezar a usar matrices, determinantes, ¿ya? Vamos a ver este concepto de dependencia lineal de funciones, que son temas de álgebra lineal. En algún momento vamos a hacer una simple división de polinomios, como dividíamos en colegio, en el segundo o en el primer intermedio, que no sé cuándo da. ¿Ya? Entonces, aquí empezamos nosotros con la dependencia e independencia lineal de funciones. Bien, en álgebra lineal le han debido decir lo siguiente, pero ya no con f de x, sino con A1, A2, A3, qué sé yo. ¿Ya? Entonces dice, consideremos, o sea, esta es la teoría, un sistema finito de n funciones. De n funciones. Definidas en un intervalo AB. ¿Ya? Y esto es lo más importante. Diremos que estas funciones son linealmente independientes si existen escalares alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa n, tal que alfa 1 por f1 de x más alfa 2 por f2 de x más alfa sub n por f sub n de x sea igual a 0. ¿No? Yo debo demostrar que esa dependencia lineal, ¿ya?, es igual a 0. ¿No? Dice entonces alfa 1, alfa 2, alfa n son igual a 0, ¿no? Y ahora hay una recomendación acá. Si alguno de los alfa es diferente de 0, entonces es linealmente dependiente. ¿Ya? Bien, vamos a ver, repasando rápido, espérenme un minutito mientras leen esa de ahí y vean si se acuerdan de álgebra lineal. Un minutito, por favor.
Bien, ya volví. Entonces, fíjense, esa es la teoría que me daban en álgebra lineal, ¿ya? Es decir, tengo un sistema lineal de funciones, ¿ya? Donde yo digo alfa 1 por F1 más alfa 2 por F2, yo luego encuentro cuánto valen los alfas. Si todos los alfas son 0, entonces el sistema es linealmente independiente, ¿ya? Esto es linealmente independiente, ¿ya? Entonces, a ver. Bien. ¿Cómo nosotros vamos a resolver esto? Por ejemplo, si F1 de X es X, F2 de X vale 2X, F3 de X vale X cuadrado. Entonces yo tengo alfa 1 por F1 de X, más alfa 2 por F2 de X, más alfa 3 por F3 de X, debe ser igual a 0, ¿cierto? Entonces, debemos encontrar cuánto vale alfa 1, cuánto vale alfa 2, cuánto vale alfa 3. ¿Ya? Me pregunto cuánto valen esos alfa. No conozco. Entonces, yo voy a tener alfa 1 por X, más alfa 2 por 2X, más alfa 3 por X cuadrado. Vale igual a 0. Voy a derivar. Y tengo alfa 1 más 2 alfa 2 más 2X por alfa 3 igual a 0. Vuelvo a derivar. Ese es uno de los métodos, ¿ya? Si yo derivo aquí, esto es 0, esto es 0. Y aquí tengo la derivada de esto es 2 por alfa 3 igual a 0, por lo que alfa 3 vale 0. Si alfa 3 vale 0, entonces aquí voy a tener que alfa 1 de X más 2X por alfa 2 más 0 es igual a 0. Alfa 1 más 2 alfa 2 más 0 es igual a 0. Aquí con esto tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿cierto? Si esto lo multiplico por menos X, menos alfa 1 por X menos 2 por X por alfa 2 es igual a 0. Entonces esto se me va con esto, ¿no ven? Y quiere decir que alfa 1 vale 0 y que alfa 2 también vale 0.
¿O no? Creo que no, ¿no? No, porque se me va todo, ¿no? A ver, vamos a buscar otra forma de cómo resolver esto. A ver. Ujú. Aquí vamos a ver que alfa 1, tenemos este sistema de ecuaciones es igual a menos 2 alfa 2 para que se haga 0. Entonces, fíjense, si yo despejo de aquí, por supuesto que cuando yo digo que alfa 1 lo reemplazo por aquí, se me hace 0, ¿no? Entonces es un sistema, es la solución de un sistema. Entonces, si bien alfa 3 vale 0, pero alfa 1 no es 0. Entonces, porque es igual a menos 2 alfa 2, por lo tanto, el sistema es, es no linealmente dependiente, ¿no? Linealmente dependiente. Es decir, que no son linealmente independientes, ¿no? Bien, porque F3, alfa 3 vale 0, pero estos de acá no. Uno está en función del otro, ¿ya? Bien, pero para evitarnos eso, porque esa es la teoría de cálculo, de álgebra lineal, nosotros para evitarnos hacer todo eso, vamos a hacer algo más sencillo, ¿ya? Algo más sencillo como es el determinante de Bronsky, vamos a decir. O determinante bronskiano, ¿ya? Es lo mismo. Entonces, ¿en qué consiste este determinante de Bronsky? Aquí igual vamos a suponer, ¿ya? Vamos a considerar un sistema de funciones ¿Cuál es el sistema de funciones? F1 de X, F2 de X, F3 de X, F sub n de X. Yo quiero saber si ese sistema de funciones es linealmente dependiente o linealmente independiente. Entonces, ¿en qué consiste el determinante de Bronsky? Dice, se puede obtener otra, a ver, no, mejor no, si no lo voy a complicar. Ya, si nosotros vamos a ver, nos vamos a preguntar, ¿es linealmente independiente o linealmente dependiente? Eso es lo que nos vamos a preguntar acá. Es lo que me interesa. ¿Ya? ¿Qué es lo que es linealmente dependiente e independiente? Este sistema de funciones. ¿Ya? Entonces yo me voy a hacer aquí un determinante. W de X, dice determinante de Bronsky. Es un determinante. F1 de X, F2 de X, F3 de X,
¿Saben resolver determinantes, no? De n por n. ¿Sí? ¿Sí o no? Hola, hola. Hola, jóvenes. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, ya se escucha. Fíjense, un determinante es una matriz cuadrada, que ustedes ya han debido ver, hay diferentes formas de cómo realizar ese determinante. Uno de ellos es menores y cofactores, el método de menores y cofactores. Otro de los métodos es utilizando matriz de escalón reducida, escalonada, triangular superior, triangular inferior, o usando las propiedades de los determinantes, ¿ya? Pero fíjense, aquí yo lo he copiado. La primera fila es sin derivar. La segunda fila es primera derivada de esa función. Esto es segunda derivada, segunda derivada, segunda derivada. Y aquí me voy a ir no sé cuántas veces. Como es una matriz cuadrada, entonces esto es la derivada enésima menos 1. ¿Ya? Y ahora yo les voy a decir, bueno, yo armo mi determinante con ese sistema de funciones. ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo voy a tener que resolver ese determinante. Y aquí me dice algo muy importante. Si el sistema de funciones f1 de x, f2 de x, f sub n de x es linealmente dependiente, ¿ya? En el intervalo a ver, puede ser abierto o cerrado, no sé, ¿ya? Entonces, su bloque de x es diferente de 0, ¿ya? ¿Ya? Entonces, si w de x linealmente dependiente, si w de x es linealmente independiente, ¿ya? Entonces yo necesito resolver. Aquí tengo un ejemplo. Copiar. Voy a pegar aquí el ejemplo. Yo le pregunto, ¿es linealmente independiente? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que me van a decir ustedes? W de X, me van a armar acá un sistema, una matriz, X, 2X, X cuadrado.
Derivo esto es 1, derivo esto es 2 y esto es 2x. Derivo esto es 0 y esto es 0 y esto es 2. ¿Cómo resolvemos ese determinante? ¿Se acuerdan? Vamos a ir a buscar su libro de álgebra lineal. ¿Cómo resolvemos ese determinante? Escalón reducido. Ya, puede ser escalón reducido. Uno de los métodos para de 3×3 es el método de ¿cómo se llama? ¿Qué me dijo? ¿Cómo? César, ¿no? Que tiene x, tiene 2x, tiene x cuadrado, 1, 2, 2x, 0, 0, 2, x, 1, 0, 2x, 2 y 0, ¿cierto? Entonces usted va a hacer ese método de Sarro. Todos estos son positivos. Y todos estos son negativos, ¿no ven? Entonces va a tener 2 por 2, 4x, ¿no ven? Más 0, más 0, menos 2x cuadrado. No, 0, ¿no? Porque multiplica por 0 ahí. 0 más 0 y 2 por 2, 4x. Entonces voy a tener 4x menos 4x y eso es igual a 0. Entonces yo tengo que el W de x es igual a 0. Si el W de x es igual a 0, ¿qué? Si el W de x es igual a 0, es linealmente dependiente. ¿Sí? Facilingo, ¿no? De resolver, ¿no? Así de esta forma, por determinante. ¿De acuerdo? Acá es más entendible que este método de acá, ¿no ven? Porque acá yo tengo que resolver ese sistema de n variables, n constantes que tengo que encontrar, ¿no? Tengo que encontrar alfa 1, alfa 2, alfa 3 de un sistema. ¿Bien? Entonces, como ustedes ven, es derivando igual. Si ustedes ven, aquí tengo x cuadrado, acá tengo 1, aquí tengo 2, aquí tengo 2x, 0, 0, 0 y 2, ¿no ven? Es lo mismo que yo tengo acá. Que esto de aquí esta es sin derivar, esta es la primera derivada y esta es la segunda derivada. ¿Sí? Es lo mismo. Ustedes ven, es lo mismo, ¿no? Todo eso que yo ahí he derivado viene a ser lo mismo que tengo yo aquí. ¿No ven? Bien. Entonces, es linealmente dependiente. Bueno, y vamos a saber por qué nosotros debemos usar esta teoría. ¿Bien? Y esto es más importante. Lo vamos a hacer con otro color. Cualquier sistema de funciones que es linealmente independiente se llama sistema fundamental de soluciones, por llamarle, por darle un nombre ahí. Sistema fundamental de soluciones, así se llama cuando es linealmente independiente. Y si es linealmente independiente, el Wronskiano es diferente de 0. ¿Ah?
de la ecuación diferencial. ¿Ya? Sistema fundamental de soluciones de la ecuación diferencial. ¿Ya? Entonces, si se conoce el sistema fundamental de soluciones de una ecuación diferencial lineal que puede ser con coeficiente constante o con coeficiente variable. ¿Ya? Ahí te pongo entre paréntesis, no importa si es lineal con coeficiente constante o lineal con coeficiente variable, pero que sea lineal. ¿Ya? Si se conoce el sistema fundamental de soluciones de una ecuación diferencial lineal, entonces inmediatamente podemos obtener la solución general de la ecuación diferencial. Es decir, yo no conozco la solución, no conozco la ecuación diferencial, pero conozco este sistema de funciones. Yo puedo obtener directamente la solución general. Obtenida la solución general, por supuesto, yo puedo, de ahí yo me sitúo al medio. ¿Ya? Yo me sitúo al medio y yo digo, yo tengo este sistema de funciones, yo puedo conocer que este sistema de funciones nacieron de una ecuación diferencial y que tiene inmediatamente esta ecuación, esta solución general. Entonces la solución general es a ver, yo tengo un C1 por F1 de X más un C2 por F2 de X más un C3 por F3 de X más un Cn por F de n de X. Este es igual a Y, a la solución general. ¿Ya? Esa es la solución general. Inmediatamente. ¿Ya? A ver, por ejemplo, si yo tengo a ver, X y logaritmo de X. F1 de X es igual a X. F2 de X es igual al logaritmo de X. Tengo un sistema de dos funciones que va a ser solución de una ecuación de segundo orden. ¿Ya? Entonces, yo quiero ver si este sistema de funciones es linealmente. Lo primero que tengo que ver si el sistema de funciones es linealmente independiente.
¿Ya? Yo les pregunto, ¿es linealmente independiente? Para eso yo tengo que hacer el Wronskiano. W de X es igual a X. Como hay aquí, fíjense, ¿qué me dice el Wronskiano? Voy a derivar, ¿cierto? El primero es sin derivar y luego los demás vienen las derivadas, ¿cierto? Entonces aquí simplemente voy a derivar una vez, 1 sobre X. Entonces tengo X por 1 sobre X menos logaritmo de X. Y esto es igual a 1 menos logaritmo de X. Ese es el resultado. W de X es igual a 1 menos logaritmo de X, que es diferente de 0. Si es diferente de 0, entonces es linealmente independiente. Si es linealmente independiente, X logaritmo de X el sistema de funciones X logaritmo de X es un sistema fundamental de soluciones. Entonces, si yo tengo este sistema fundamental de soluciones que es este y este, entonces la solución general de la ecuación diferencial lineal homogénea, tiene que ser siempre homogénea, ecuación diferencial lineal homogénea es y es igual a C1 por X más C2 por logaritmo de X. Ya yo tengo una solución, ¿ya? Y yo luego voy a ver, más adelante vamos a ver que esa solución, ¿de dónde vino? ¿De qué ecuación diferencial es su solución general? Yo con esto me voy a algo. Yo necesito que el sistema sea linealmente independiente, ¿ya? Entonces, si el sistema es linealmente independiente, yo no voy a integrar para hallar la solución general. Yo la obtengo así de fácil, de esa forma sumamente fácil, ¿ya? Es decir, yo obtengo el sistema fundamental de soluciones y planteo inmediatamente la solución general, ¿ya? Pero previo debe ser linealmente independiente, ¿ya? Aquí volvemos a repetir. Si W de X es diferente de 0, entonces linealmente independiente, ¿no ven? Entonces yo necesito revisar, ¿será linealmente independiente? Y si es linealmente independiente, inmediatamente yo escribo la solución general de la ecuación diferencial sin integrar. ¿Me entendieron? A ver, léanlo un poquito ahí. Yo necesito esa teoría, justamente esa teoría que está con azul ahí, para ver y obtener inmediatamente la solución general. Ya yo no integro, ¿no? Entonces, si yo no integro, entonces yo tengo que apoyar mi teoría en algo. Y aquí estoy apoyando mi teoría realmente en la teoría de álgebra lineal. Hola, hola, lean, por favor, y vean si algo no entienden, por favor, preguntan.
Vamos, vamos. ¿Están leyendo? Hola, hola. Bueno, jóvenes, aquí por ejemplo, si yo voy a tener acá, a ver, e elevado a la x y e elevado a la 2x. Así de simple vamos a hacer. Yo les pregunto, ¿es linealmente independiente? Entonces lo primero que tienen que hacer es w de x, e elevado a la x, e elevado a la 2x. La derivada de esto es esto y la derivada de esto es esto. E elevado a la x, 2 por e elevado a la 2x menos e elevado a la x por e elevado a la 2x. Y el resultado de esto es 2 menos 1 sería e elevado a la 3x. W de x es diferente de 0, entonces linealmente independiente. Luego, y es igual a c1 por e elevado a la x más c2 por e elevado a la 2x. Y esta sería la solución general. ¿Ya? Ahora, si yo tengo que y es igual a e elevado a la x, no, perdón, un sistema de funciones, e elevado a la x y 3 veces e elevado a la x. ¿Es linealmente independiente? No sé. E elevado a la x, 3 veces e elevado a la x. E elevado a la x, y esto es 3 veces e elevado a la x. Si hay dos filas o dos columnas iguales, el determinante, ¿cuánto vale? Esa es, si hay una fila o una o más columnas, ¿no? Iguales, entonces el determinante vale 0. Esa es una teoría del álgebra lineal. Entonces el w de x es igual a 0. Es linealmente dependiente. ¿Sí? Entonces fíjense qué es lo que pasa acá. Este es similar a este. Si hay dos términos o dos funciones que son iguales o similares, ¿ya? Si hay dos términos que son iguales, inmediatamente el sistema es linealmente dependiente, ¿ya? Aquí puede haber otro ejemplo acá. E elevado a la x, e elevado a la x, e elevado a la 5x. Por ejemplo, ahí, ¿es linealmente independiente? Pregunto. Entonces, hago su Wronskiano. E elevado a la x, e elevado a la x, e elevado a la 5x. E elevado a la x, e elevado a la x, 5 por e elevado a la 5x. E elevado a la x, e elevado a la x, y 5 por 5, 25, e elevado a la 5x. ¿Cuánto vale ese determinante? Hola. ¿Cuánto vale ese determinante? ¿Ah? 0. 0. Si hay dos columnas o dos filas iguales, el determinante vale 0. Si w de x igual a 0, es linealmente dependiente. Entonces, yo no puedo
la solución general. ¿Ya? Inmediatamente yo lo dejo ahí, yo no puedo hacer más nada, porque yo necesito que sea linealmente independiente, como acá. ¿No? Es linealmente independiente. Entonces yo puedo hacer la solución general, ¿no ve? Y, o sea, el mensaje de todo eso es, en resumen, es eso. Yo necesito verificar que sea linealmente independiente para luego armar la solución general. ¿Ya? Si hay dos términos que son iguales o semejantes, como aquí, el que está aquí en pantalla, que dos términos son semejantes, L elevado a la X y 3 elevado a la X son semejantes, entonces el sistema es linealmente dependiente directamente, lo estamos demostrando, ¿ya? Que es linealmente dependiente. Igual acá, hay dos términos que son iguales, es linealmente dependiente. Yo con eso no hago nada. Yo sí hago algo cuando es linealmente independiente. Entonces, esa es la teoría básica y elemental que yo voy a tener para no integrar y poder obtener la solución general de la ecuación diferencial. ¿Eh? Bien, entonces con esta teoría, fíjense, aquí hemos hecho un paréntesis para hacer el determinante de Bronsky, ¿ya? Hemos hecho el paréntesis aquí se llama independencia lineal de funciones, ¿no? Por eso dice, antes de entrar a dar un método para resolver estas ecuaciones diferenciales, necesitamos conocer esta teoría. Ya les he explicado bien la teoría desde parte del álgebra lineal y cómo lo resolvemos, porque sí o sí necesito que sea linealmente independiente el sistema de funciones, ¿ya? Con ese sistema de funciones, yo me voy a ver cómo resuelvo esta ecuación diferencial de aquí, la que es lineal homogénea, ¿ya? Entonces, en este método, lo único que tengo que conocer ahí es resolver el polinomio. Dependiendo de la solución del polinomio, yo armo mi sistema de funciones, demuestro que son linealmente independientes y directamente tengo la solución de la ecuación lineal homogénea, ¿ya? Entonces, con la teoría que hemos dado, yo recién puedo tener algo cierto, algo claro y un por qué. ¿Por qué no integro? ¿Sí? Con esta teoría que hemos dado ahorita. Bien, jóvenes. ¿Alguna consulta? Hemos quedado el lunes, ¿no? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, me escucho. Ya. El lunes hemos quedado en dar el examen de aplicaciones. Si quieren alguna clase extra, coméntenme en el grupo, ¿ya? Pero eso es para que ustedes, y así yo veo cómo nos acomodamos, ¿ya? Antes del lunes, ¿ya? Pero eso es para que ustedes den un buen examen. Yo no voy a aceptar, como no son más que 3 ejercicios, yo no voy a aceptar que alguno esté incompleto. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes. Como les digo, depende de ustedes ya para que nosotros hagamos la clase extra. ¿Ya? El lunes entonces nos vemos presencial en el examen directamente a las 11:30, ¿no ven? ¿Algún comentario? ¿Algo que me quieran decir, jóvenes? Buenos días, ingeniera. ¿Puede haber una clase más presencial? Sí, pero la clase presencial va a ser para despejar dudas. ¿Y cuándo voy a despejar dudas? Cuando ustedes hagan el práctico y digan, yo dudo de esto, yo no le entiendo esto, ¿por qué esto? ¿Ya? No podemos hacer la clase presencial, pero despejando dudas, ¿de acuerdo? Y a ustedes díganme cuándo.
podemos quedar para el viernes, no sé si les da para el viernes hacer hasta el viernes a las 11:30. Estaría bien. ¿A qué hora puede ser sábado? Sábado temprano, sí, las 8. ¿Pueden? Yo creo que viernes estaría bien. Ya, viernes entonces a las 11:30, ¿ya? Viernes a las 11:30 para que para que veamos. No voy a hacerlo los ejercicios yo. Voy a responder sus consultas, nada más. ¿Ya? Esos tienen que metérselos a la cabeza, ¿ya? No voy a llegar y agarrar mi marcador y empezar a escribir en el pizarrón. No, joven. Ustedes tienen que venir con preguntas, por eso se llama tema de investigación. Que ni tan en investigación es porque ya les he dado toda la teoría. ¿Ya? Bien, joven. Nos vemos entonces el viernes a las 11:30, ¿ya? Ok, gracias. Hasta luego, hasta luego.